ciento por uno. Y que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado en este lugar y en toda la tierra. En el nombre maravilloso de Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre la influencia de Yeshua o la influencia de Jesús. Quiero hacer una claridad aquí. Cuando yo menciono la palabra Yeshua, es el nombre original de él, porque él nació como hebreo y sus padres eran de origen hebreo, Yosif y Miriam, que es el nombre original, Yosif, no José, porque no había J en ese tiempo, y Miriam es un nombre hebreo. Gloria sea el maravilloso nombre del Señor. El idioma castellano o el idioma español tiene apenas aproximadamente 900 años de existencia. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo lo acabamos de celebrar en esta Navidad 2025. Hay una gran diferencia de tiempo. Y he entendido, escudriñando y he estado orando al respecto, preguntándole al Espíritu Santo por qué se usa mucho el nombre Jesús y no Yeshua. ¿Por qué hace una traducción del nombre de Yeshua a Jesús? Pero yendo a la palabra, el mismo Señor Jesucristo le dice a Pedro, le cambia el nombre, le da un sobrenombre. Jesucristo a Leví le cambia el nombre, lo llama Mateo. Y así sucesivamente usted va a encontrar en la palabra de que los nombres originales también él mismo los ha cambiado y le ha dado otro nombre. Y no debemos dejar de decir el nombre de Jesús. El que quiera decir Jesús, claro, lo puede decir, porque Él sabe de quién estamos hablando y que estamos hablando de Él. Si usted quiere decir Yeshua, diga Yeshua. Él sabe, porque Él tiene todo el conocimiento, porque sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 6. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sigue diciendo la palabra: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No ha habido otro hombre ni otro personaje sobre la faz de la tierra que ha pisado este planeta con mayor influencia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde hace unos años para acá, en las redes sociales, y se hablan en los noticieros de que algo le pasó a tal influencer, y influencer para acá y influencer para allá. Se han hablado de muchos influencers, pero
la gloria de esos influencers es muy corta. La gloria de ellos es momentánea. La gloria de ellos no es permanente, no es para siempre, es por una temporada. Los reyes de la tierra, su influencia ha sido por una temporada, por años o por décadas, ha sido así. Pero la influencia de nuestro Señor y Salvador ha sido desde el principio. Digan conmigo, desde el principio. Desde el principio. Cuando vamos a la creación, dice la palabra de Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. ¿Quién lo creó? Dios lo creó. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1? Juan capítulo 1, verso 1 al 4. Leamos, para que no sean palabras de hombre. Dice la palabra que acabo de leer, ¿no? De textualizar. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. Bien. Ahora Juan me dice a mí, en el principio, ¿dónde estamos hablando? En el principio. La influencia de nuestro Señor viene desde el principio. No fue de hace 2500, 2000 años. Fue desde el principio. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era ¿quién? Dios. Es el mismo Señor. Y sigue diciendo, y este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechos. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada sin Él hubiera sido hecho. Tócate las manos, cualquier parte de tu cuerpo, y tú, como yo, somos hechos por Él. Él somos de su propiedad. Él es nuestro dueño. Él es nuestro dueño, porque desde el principio lo hizo así. Génesis capítulo 1, verso 26, 27. Y dice, y creó Dios, 26. Entonces Dios dijo, oye, ¿quién dijo? Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreo sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo y toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre ella. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó varón y ¿qué? Y hembra. ¿Cuál es la imagen que nosotros conocemos o que nos ha hablado? ¿Quién se hizo? El Verbo, se dice que el Verbo se hizo ¿qué? Carne. El mismo Señor, el mismo Dios se hizo semejante a nosotros. Él se hizo semejante a nosotros. Alabado sea su maravilloso nombre. Él es nuestro creador, y partiendo de ahí ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta enseñanza de la influencia de Él. La influencia de Él viene desde la creación, no es de unos 2000 años para atrás. Viene desde la creación. Sin Él nada hubiera sido. Todo lo que ha sido hecho es hecho por Él, y sin Él nada hubiera sido hecho. Cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué fue lo que se dijo? El Verbo. Eso es el Verbo, es la palabra. Ese mismo es la palabra. Todo fue hecho, es por Él. Y tenemos que tener siempre nuestra conciencia, nuestra mente, de quién fue el que hizo todo. De pronto pensamos en las películas o en las series de televisión de la pasión y la muerte de Yeshua o de Jesucristo. De pronto pensamos y vemos ese hombre como frágil, como lo han pintado, y tenemos un concepto de Él diferente, pero su poder
es ilimitado. Su poder no tiene límite. Hace unas semanas atrás estaba hablando de cuando él le dio gracias al Padre por haberlo escuchado en la resurrección de Lázaro. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y Él es el Todopoderoso. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cada libro del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento dan referencia de Él. Cuando Abraham venció a los que habían secuestrado a su sobrino Lot, se presenta ante él Melquisedec, sumo sacerdote. No había ningún sacerdote en ese tiempo conocido, y él reconoció a ese Melquisedec. Y en la misma palabra de Dios, en Hebreos, habla de ese sumo sacerdote Melquisedec, del cual se encontró con Abraham. Estamos hablando de Génesis. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Si vamos a Éxodo, cuando Moshe en el monte llega y esa voz que le habla desde la zarza, ¿quién le hablaba a él? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Él siempre ha sido ese mediador. Todos los profetas, todos los profetas han hablado con él o han recibido mensaje o una información de él. Todos, absolutamente todos. Ningún profeta que se llame profeta no ha recibido, que haya recibido algún mensaje, lo ha recibido directamente de Yeshua o de Jesucristo. Él ha estado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, en el libro de la ley, en el libro de los profetas, profetas mayores, profetas menores, ha estado en todos los libros históricos del Antiguo Testamento, ha estado su influencia. ¿Quién se presentó y le dijo: varón esforzado y valiente? Fue él mismo. Él a veces se presenta como el ángel de Jehová. No estamos hablando del arcángel Gabriel o el arcángel Miguel. Cuando se habla del ángel de Jehová, se refiere a él. Y todo, entonces, si usted empieza a leer la Biblia, porque es bueno leer la Biblia, porque leyendo la Biblia, pidiendo discernimiento a Dios, usted va a descubrir tantas cosas maravillosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. En Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 11. Dice así, y hablándole a la iglesia: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo de forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En otras versiones dice de esclavo, hecho semejante a quién, a nosotros, hizo semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, óigase bien, en los que están en los cielos y en la tierra y debajo la tierra. Y no termina ahí, y dice, toda lengua, oye, escuche bien, toda lengua, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya. Nosotros no tenemos un Dios insignificante en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos un Salvador insignificante. La influencia de Jesucristo es todopoderosa. La influencia de Jesucristo va más allá, trasciende más allá. Nosotros estamos aquí hoy, pasarán 10, 20, 30, 40 años, muchos de nosotros no estaremos y vendrá otra generación, pero la generación de predicadores y pastores que vendrán, hablarán y seguirán hablando de Él. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Felipe, Juan, todos ellos hablaron de Él, y fue hace 2000 años, pero nosotros hoy en día seguimos hablando de Él. ¿De quién están hablando han hablado durante tanto tiempo y con tanta vehemencia? Solo de nuestro Señor y Salvador. No hay otro, porque dice que no hay otro mediador. Esto es muy potente, esto es muy poderoso, porque no hay otro mediador, no hay otro. No lo busque por ninguna, solo hay un solo mediador. Nosotros como hombres podemos interceder, y como dice la palabra, orando. Yo puedo orar, llevarte en mis oraciones, tú puedes llevarme en mis oraciones, pero sin Él, sin el mediador, si no estamos en el nombre del mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestra oración sería en vano. Nuestra oración sería hueca, nuestra oración no saldría del recinto nunca, si no es en el nombre de que es sobre todo nombre, nombre del cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiese. Yo no sé si quieres decirlo en creol, en español o en inglés, o en japonés o en cualquier otro idioma, pero Él es el que es el único mediador, aleluya, el único mediador, aleluya. Juan bautizando en el Jordán, y había multitudes, pero en medio de la multitud él vio una persona que venía, en medio de la multitud, y al solo con verlo fue ministrado por el Espíritu, y él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro mediador, no hay otro mediador que pueda quitar el pecado del mundo. Si yo te hago, tú me puedes perdonar, yo te puedo perdonar, sí, pero el único que quita el pecado, el único que puede lavarnos, limpiarnos de nuestro pecado, maldad, iniquidad, se llama Yeshua o Jesucristo. No hay otro mediador. Y desciende el Espíritu sobre él en forma corporal como de paloma. No dice que era una paloma, porque muchos confunden y pintan una paloma y dicen que el Espíritu Santo no es una paloma, es una blasfemia. Dice en forma corporal como de paloma, desciendo sobre él, y una voz en el cielo. Hay una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escucharle, a Él, a ningún otro, a ningún otro. Es el único mediador. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Aleluya. En el monte de la transfiguración estaban los discípulos, y se presenta una persona en representación de Moisés, y otro en representación de Elías, la ley y los profetas, pero había uno que representaba la gracia. En medio de ellos, en el monte de la transfiguración, y los discípulos vieron eso. Pero esa misma voz volvió a decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice: a Él
escuchar a ningún otro, es a Él. A Él le debemos todo. De que nosotros hoy estemos aquí, se lo debemos a Él. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Él es el pastor de pastores. Tengamos esa certeza de que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ese Salmo 23 fue inspirado en Él. David lo conocía. Por eso hoy en día dicen Yeshua, hijo de David. Viene de la tribu de David, descendiente de David, hecho carne por José, porque José era descendiente, o Yosif era descendiente de David, de la tribu de Judá. Pero Él es y ha sido y siempre será superior a David, superior a Moshe, superior a todos los profetas, superior a Yosif, que salvó, que Dios él mismo usó para salvar a su pueblo del hambre en Egipto. Fue el mismo que sacó a su pueblo con brazo fuerte de Egipto. Es el mismo que abrió el mar rojo, es el mismo. Él ha sido el influenciador más poderoso, y lo es y lo seguirá siendo. Vuelvo y digo, ustedes podrán ver una persona muy influyente. Hoy en día se habla de Corina Machado, una heroína. Hoy en día se habla de los 20, 30 años. Nadie hablará de él. Estarán hablando de otras personas, pero de quien nunca dejará o dejaremos de hablar, eso es para los niños, de Yeshua o Jesús. Nunca dejaremos de hablar. En estos días Trump es muy famoso, se habla de Trump porque fue reelegido como presidente de los Estados Unidos y hay mucha expectativa con Trump. Trump asumirá el cargo por 4 años y dejará el cargo y vendrá otro. Pero aquel que está sentado en el trono, su trono es eterno. Los presidentes pasan. Gloria al Señor. Los presidentes pasan su momento de gloria, su momento de influencia. Pero pasan los años y ya no tendrán esa influencia. Vendrán otros y serán influyentes. Vendrán otros y serán influyentes. Predicadores, donde como los dicen los grandes hombres de Dios. Yo me acuerdo al inicio o lo que es la década de los 90, finales de la década de los 90, se escuchaba sobre tales predicadores, sobre tales pastores, que eran de gran influencia, y uno los veía por los canales TVN y uno los veía por enlace, y todos ellos. Pasó un tiempo, pero yo no he vuelto a escuchar de ellos. No he vuelto a escuchar de ellos, pero sí sigo escuchando, y al escudriñar la palabra seguimos todos los que han venido detrás de ellos, todos los que estuvieron antes de ellos y todos los que vinieron después de ellos, todos los que tienen influencia ahora como grandes hombres de Dios, siguen predicando a Jesús, siguen predicando a Jesús. El único que no han podido armarle camorra después de su muerte y su resurrección fue a Jesucristo. Cuando estuvo como hombre, le señalaron y dijeron de todo, pero Él cayó la boca de todos al resucitar, y ahora está a la diestra de la gloria de Dios. Y toda lengua, tribu y nación, todos debemos confesar de que Él es el Señor. Todos en algún momento confesarán. El más grande ante Él tendrá que confesar, porque tendrá ese momento. Tendrá ese momento porque Dios ha permitido y permite
que el hombre y la mujer después de un tiempo están en la cama y tendrá esa conciencia, su alma y su espíritu tendrá esa comunión y esa conexión y tendrá esa visitación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que no quiere que ninguno se pierda. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 10. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo Jesús y en ningún otro. Luego Colosenses capítulo 3, versos 12 al 13. Versos 12 al 13. Dice: vestíos pues como escogidos de santo, escogidos de Dios, santos y amados y entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros, perdonándoos unos a otros, como si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es el Cristo que debe vivir en cada uno de nosotros. Es el Cristo que debe reinar en cada uno de nosotros. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. La influencia de Jesucristo, tanto como en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento habla, desde Mateo hasta Apocalipsis, habla de quién? De Jesús. Habla sobre la segunda venida de Él. Habla sobre redención, habla sobre perdón, habla sobre toda la influencia que Él tiene arriba en el cielo como abajo en la tierra. Él es y será por siempre nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos lava, que nos limpia de pecado, de maldad, de iniquidad, el que hace justicia por nosotros, el que nos hace justo, el que nos da el título de hijos de Dios, el que nos da el título de santos, aleluya, porque hemos sido santificados por Él, no por nosotros mismos, no por la influencia de nadie, sino por Él, aleluya. Él, ténganlo presente, Él nunca nos fallará. Completa confianza en Él, porque Él es el único, porque hay un solo mediador y es Él. Ninguno otro es mediador. Y vuelvo y digo, nosotros podemos interceder, podemos orar, pero donde va nuestra oración es a Él. Nuestra oración va directamente a Él. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, el clamor, ¿a quién subió el clamor? El clamor subió a Él. ¿Por qué a Él? Porque Él fue el que dijo: hagamos pues al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él fue el que lo dijo, aleluya. Él fue el que dijo, Él fue el creador de los cielos y la tierra, Él mismo que se hizo hombre por nosotros. Y Juan 3:16, que es la fortaleza de nosotros los creyentes, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que se quiere perder, ya nada puede hacer uno por él.
Si usted se quiere perder, es porque ya es muy cabezona, muy terco, muy terca. Pero la voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, del Dios nuestro Creador, es que nadie se pierda. Nadie se pierda. La influencia de nuestro Señor y Salvador es permanente y es para siempre. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya.